35 La hora de la espada, Irigoyen presidente otra vez. Revolución de 1930. Justo. Segunda Guerra Mundial. Ortiz. Castillo. Nazis y cipayos. Irigoyen llegaba por segunda vez a la presidencia de la República, con 76 años a cuestas. Y 76 años eran en 1928 muchos más que en 1994. Por otra parte, don Hipólito no fue nunca un buen administrador. De modo que la gestión que inició vino a resultar desastrosa, abriendo camino con sus desaciertos a la revolución militar que le pondría fin. Formó el siguiente ministerio: Elpidio González, Interior, Horacio Ollanarte, Relaciones Exteriores, Enrique Pérez Colman, Justicia e Instrucción Pública, Juan B. Fleitas, Agricultura, José Benjamín Ábalos, Obras Públicas, General Luis de Llepiane, Guerra, y Vicealmirante Tomás Zulueta, Marina. El personalismo del presidente lo llevó a intervenir hasta en trámites sin importancia alguna. Pero carecía de fuerzas, se fatigaba y el despacho se atrasaba. Con lo cual la administración fue quedando paulatinamente paralizada. Otro tanto sucedía con la labor legislativa, ya que componían la mayoría irigoyenista en el Congreso hombres de escaso relieve, cohibidos ante los representantes de la oposición, mejor dotados que ellos. Situación esta que los llevaba a rehuir los debates, acumulándose en las cámaras proyectos que no recibían sanción. La ley de presupuesto, correspondiente a 1930, se aprueba a libro cerrado, es decir, sin discusión en el recinto, pues los parlamentarios oficialistas temen la controversia e invocan una orden del presidente para votar por la afirmativa. A raíz de ello, el diputado de Tamasou socialista independiente los califica de genuflexos. La imputación hace camino y así se le seguirá llamando. Se extiende la oposición y coinciden en la misma sectores diversos y hasta antagónicos. Entre los que cabe incluir a las primeras agrupaciones nacionalistas, que reaccionaban ante la ineptitud oficial, comenzando a buscar sistemas sustitutivos de la democracia, ya que veían en las prácticas comiteriles uno de los motivos del estado de cosas imperante. Tal inquietud, por otra parte, también se registraba en Europa, que vivía una penosa posguerra, en cuyo seno maduraban nuevas ideas. Pocos años antes, en el curso de una conferencia, el gran poeta Leopoldo Lugones había acuñado una frase, que sería repetida con frecuencia: ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Los jóvenes nacionalistas acogen esa frase. Y escriben en una revista que han titulado La Nueva República. Pronto, uno de ellos, Roberto de la Ferrere, crearía la Liga Republicana, que sería su expresión política. Pero las plumas nacionalistas también tendrían cabida en La Fronda, diario que dirige Francisco Uriburu, un conservador que mira con simpatía a quienes se valen de ellas y que ataca al gobierno de Irigoyen con ironía implacable. El 31 de agosto de 1930 se inaugura la Exposición Rural en Palermo. Irigoyen excusa su asistencia por razones de salud y envía para representarlo al ministro de Agricultura, Fleitas. Se lo recibe con una rechifla feroz, preparada de antemano mediante cierta subrepticia distribución de silbatos. Alguien se referirá a ella en un artículo, ingeniosamente titulado, Entre pitos y fleitas. En la tarde del 4 de septiembre, una manifestación de estudiantes llega ante la Casa Rosada, vociferando contra el gobierno. La Guardia de Seguridad hace fuego y cae muerto el empleado bancario Juvencio Aguilar. El ambiente se torna denso. Columnas enardecidas reclaman la renuncia de Irigoyen, que está enfermo. A raíz de ello, delega el mando en su vicepresidente, Martínez, el día 5. Establece el estado de sitio en Buenos Aires por 30 días. La policía disuelve las manifestaciones a balazos. Los diarios de la tarde aparecen censurados. Durante la madrugada del 6, una revolución se pone en marcha. Está a su frente el teniente general José Félix Uriburu. La conspiración se gestaba desde tiempo atrás. El general de Llepiane, jefe de policía, informó sobre su progreso sin que el gobierno le prestara mayor atención. Uriburu, cuyos movimientos eran vigilados por la policía, había desaparecido durante los días previos al 6 de septiembre. Reaparece al frente de una columna formada por cadetes del Colegio Militar, que se encamina hacia el centro de Buenos Aires en horas de la mañana. Unos pocos efectivos de Campo de Mayo, la base aérea de El Palomar y algunos buques de la Armada están plegados al movimiento.
Otras unidades se mantienen sin pronunciarse y aún aquellas que responden al gobierno no parecen dispuestas a reprimir. Uriburu y los cadetes marchan por la avenida Alvear, actual Libertador. Una multitud de civiles se va sumando a ellos. En un terraplén del ferrocarril, los esperan tropas del 1 y 2 de infantería para cerrarles el paso. Pero no se resuelven a hacerlo y regresan a sus cuarteles. Varios aviones sublevados evolucionan en el cielo claro. El general Agustín P. Justo también se une a la columna de Uriburu, que toma por la avenida Córdoba y dobla por Callao, rumbo al Congreso. Sobreviene allí un tiroteo. Las ametralladoras disparan contra el Palacio Legislativo y contra la confitería del Molino, de donde parece provenir el ataque. Hay varios heridos y algunos muertos, entre estos, 2 cadetes. El colegio militar se dirige enseguida a la sede del gobierno, por la Avenida de Mayo, la Escuela de Comunicaciones, también sublevada, lo hace por Rivadavia. Una bandera blanca flamea en la Casa Rosada. A las 6:30 de la tarde, Uriburu entra en ella. El vicepresidente Martínez, en ejercicio de la presidencia, firma su renuncia. Irigoyen, que sigue enfermo, al enterarse de los acontecimientos comenta con picardía, parece que le han hecho una revolución a este mozo Martínez. Y se traslada a La Plata, dispuesto a resistir. Pero, luego de comprobar que también adhiere al alzamiento el Regimiento 7, con asiento en esa ciudad, se constituye ante su jefe y le entrega un papel con su firma que dice: ante los sucesos ocurridos, presento en absoluto la renuncia del cargo de presidente de la Nación Argentina. Hipólito Yrigoyen era conocido como el Peludo y como peludistas sus partidarios. Tal mote le fue adjudicado por la prensa opositora, en virtud de la tendencia del caudillo radical a no mostrarse en público, viviendo recluido en su casa de la calle Brasil como el Peludo en su cueva. El país recibe con alborozo la noticia del éxito revolucionario. Aunque, como suele ocurrir en estos casos, algunos disturbios se mezclan con las expresiones de júbilo. La casa de Yrigoyen es saqueada por el populacho. A raíz de lo cual Uriburu dicta un bando, donde hace saber que todo individuo que sea sorprendido cometiendo delitos contra la seguridad y bienes de los habitantes o que atente contra los servicios públicos, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso. El enérgico oficial que así se expresaba era salteño, nacido en 1868. Pertenecía a una vieja familia, con notoria influencia lugareña, que se extendió al ámbito nacional cuando don José Evaristo, tío del general, gobernara la República. Había alcanzado el más alto grado militar al ser promovido a inspector general del ejército, cargo este equivalente al de comandante en jefe, hoy jefe de Estado Mayor, hallándose retirado cuando comenzó a organizar la revolución. Tenía ideas renovadoras en materia política y social, particularmente respecto a las formas de representación, lo cual le valió la adhesión plena de los jóvenes nacionalistas, que se asomaran a la escena pública durante los últimos tramos de la gestión de Yrigoyen. Sobre este particular, pronto discrepará con el general Justo, que lo ha acompañado en la conspiración y que, contrariamente a él, bregará por una rápida vuelta al régimen constitucional, apoyado por los partidos políticos que Uriburu mira con recelo. El gabinete del gobierno de facto queda así conformado: Matías G. Sánchez Sorondo, Interior; Ernesto Bosch, Relaciones Exteriores; Enrique Pérez, Hacienda; Ernesto E. Padilla, Justicia e Instrucción Pública; Horacio Beccar Varela, Agricultura; Octavio S. Pico, Obras Públicas; General Francisco Medina, Guerra; y Almirante Abel Ranaard, Marina. Al día siguiente de asumir el mando, Uriburu disolvió el Congreso Nacional, declaró en comisión al Poder Judicial y dispuso que los jefes de las guarniciones locales se hicieran cargo del gobierno en las provincias. La Corte Suprema, en una acordada que sentaría precedentes, reconoció al gobierno de facto. Subió la cotización del peso, apenas concluido el feriado cambiario dispuesto desde un primer momento. Pronto los jefes de guarnición fueron reemplazados por interventores federales, en las distintas provincias. Carlos Ibarguren, primo y consejero de Uriburu, es interventor en Córdoba. Allí pronunciará una conferencia que ha de tener gran repercusión. Señaló que el desorden que caracterizó al gobierno radical no se debía solo a los hombres sino a las instituciones y que, por lo tanto, era preciso reformar estas. Propuso sustituir a quienes practicaban el profesionalismo electoral por representantes de los verdaderos intereses sociales y expresó que en el Parlamento también debían tener cabida los gremios y corporaciones.
Para concretar estas ideas y llevar a cabo el cambio deseado, Uriburu se propone reformar la Constitución Nacional. Tal reforma es resistida por los partidos, incluso por los que han acompañado a la revolución, demócrata progresista, socialista independiente, conservador, y que aspiran a un veloz retorno de la normalidad institucional, una vez removido Irigoyen. Suponen que bastará el recuerdo de su reciente desempeño para que nadie vote a los radicales personalistas. Matías Sánchez Sorondo, ministro del Interior, es fiel a Uriburu y observa con interés las nuevas ideas que se difunden por el mundo, pero, a la vez, es un político de partido, que seguirá actuando como tal. Piensa, en consecuencia, que se debe llamar sin demora a elecciones para conformar un nuevo Parlamento, si bien postergando la de presidente y vice. Las intenciones reformistas del general lo alejan de los políticos que, como se dijo, encuentran apoyo en Justo. Los nacionalistas están con Uriburu, contra los políticos y Justo. Al calor oficial se fundará la Legión Cívica, cuyos integrantes recibirán instrucción militar en los cuarteles y llegarán a desfilar por las calles porteñas, con uniforme gris, brichis, botas y birrete, entre ellos mi padre, Luis F. Gallardo, que lo hizo como abanderado de esas escuadras. Uriburu desea que quien lo suceda, una vez efectuadas las transformaciones que ambiciona concluir, sea su amigo Lisandro de la Torre. Ambos se distanciarán, no obstante, y de la Torre atacará al gobierno revolucionario. La presión de los políticos en pos de la normalización institucional aumenta paulatinamente. Se prepara con cuidado un calendario electoral, que comenzará con los comicios a realizarse en la provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1931. El distrito fue elegido por su gravitación y porque se descontaba que en él había de triunfar el Partido Conservador, que llevó como candidatos de gobernador y vice a Antonio Santamarrina y Celedonio Pereda. Las demás elecciones tendrían lugar escalonadamente en las otras provincias. Ante la sorpresa general, los radicales Honorio Pueyrredón y Mario Guido ganan en Buenos Aires. Sánchez Sorondo renuncia a su cargo. Aunque las elecciones serán anuladas, el gobierno queda herido irremediablemente. Los militares comienzan a retacear su apoyo a Uriburu, procurando disminuir el protagonismo asumido. Aumenta el predicamento de Justo. Ya no están las cosas para acometer reformas al sistema político vigente. El 25 de abril del año 31, Alvear regresa de Europa convocado por Justo. Se le tributa un recibimiento triunfal y una multitud lo acompaña hasta su hotel. ¿Qué esperan de él Justo y los políticos? Que reorganice el Partido Radical, depurándolo de irigoyenistas. Pero, puesto a reorganizar, Alvear no admite discriminaciones. Irigoyen, que ha sido confinado en la isla Martín García, instruye desde allí a los suyos, rodeen a Marcelo. El 20 de junio se produce una revolución radical en Corrientes. La comanda el coronel Gregorio Pomar, que ha sublevado el 9 de Infantería luego de matar a su jefe, el teniente coronel Lino H. Montiel, quien se negara a entregarle la unidad. Simultáneamente, se alza en el Chaco el mayor Manuel Álvarez Pereira. Los revolucionarios exigen elecciones presidenciales inmediatas y, según parece, Justo habría alentado el pronunciamiento. Pero este fracasa, faltó de apoyo en el grueso del ejército. Pomar se asila en el Paraguay. Como respuesta al fallido intento, el gobierno dicta un decreto mediante el que dispone que las autoridades electorales no oficialicen listas de candidatos conteniendo nombres de personas con actuación en el gobierno de Irigoyen o que sean autores o cómplices de la revolución ceorrentina. Alvear, Pueyrredón, Martín Noel y Josepe Tamborini son notificados respecto a que deben abandonar el país, en un término perentorio. Los políticos buscan una salida, que consistirá en coincidir tras la candidatura presidencial del general Justo, al que acompañarán dos candidatos a vicepresidente, Julio Roca, conservador, hijo de El Zorro, y José Nicolás Matienzo, radical galarita, exministro de Alvear. A este acuerdo se lo conocerá como la Concordancia. Y, para oponerse a ella, se produce una alianza demócrata progresista socialista, que postulará la fórmula Lisandro de la Torre Nicolás Repetou. Uriburu ha enfermado y debe apresurar la sucesión presidencial para operarse en Europa. Se realizan las elecciones, no obstante la abstención resuelta por el radicalismo irigoyenista y, el 29 de octubre de 1931, los colegios electorales proclaman el triunfo de Justo Roca. Matienzo será senador por Tucumán. El 20 de febrero del 32, Uriburu,
en uniforme de gala, entrega el mando a Justo, que viste de civil. Aquel es aclamado por el público al dejar la casa de gobierno. Apenas transcurridos 2 meses menos 21 de abril, el general moría en París. Este fue el gabinete del general Justo, Leopoldo Meló, Interior, Carlos Saavedra Lamas, Relaciones Exteriores, Alberto Huello, Hacienda, Manuel de Iriondo, Justicia e Instrucción Pública, Antonio de Tamaasou, Agricultura, Manuel Alvarado, Obras Públicas, Coronel Manuel Rodríguez, Guerra, y Capitán de Navío Pedro S. Casal, Marina. El gobierno de Justo resultó un buen administrador y durante el mismo se llevarán a cabo importantes obras públicas, tal como ha sucedido frecuentemente en la Argentina cuando un militar ocupa la primera magistratura. Se construyeron caminos y cuarteles, se dio impulso a los parques nacionales, Mar del Plata y Bariloche adquirieron una nueva fisonomía, en virtud de las espléndidas obras encomendadas por las autoridades al arquitecto Alejandro Bustillo, se abrió la avenida 9 de Julio y se crearon el Banco Central, la Junta Nacional de Carnes, la de Granos y la que regula la producción vitivinícola, conforme al dirigismo económico que apuntaba por entonces. No obstante todo ello, el periodo que comienza con la gestión de Justo y se extiende hasta la Revolución de 1943 es denominado por varios sectores la década infame, utilizando una definición acuñada por el escritor nacionalista José Luis Torres. Trataré de explicar desapasionadamente el porqué de esa definición, sin duda extremada. Ocurrió que, a partir de la prédica iniciada por los jóvenes nacionalistas, en las postrimerías del segundo gobierno de Irigoyen, coincidente con las nuevas ideas que alentaba el general Uriburu desarrolladas por Carlos Ibarguren en la conferencia del Teatro Rivera Indarte, Córdoba, 2 convicciones habían echado a andar, por un lado, que el funcionamiento institucional, derivado del individualismo consagrado por la Constitución Nacional, no era el adecuado para encauzar una realidad donde las fuerzas sociales tenían ya una presencia vigorosa, por otro, se tomó conciencia del papel complementario y subordinado de la economía argentina respecto a la británica, suscitando esa comprobación un escozor creciente, para explicar el cual se apelaba cada vez con mayor frecuencia al concepto de soberanía nacional. La difusión de estas ideas determinó que, por reacción, aquellos que se les oponían acentuaran su disidencia, abroquelándose en una tenaz defensa del sistema institucional vigente y de un orden económico que había reportado prosperidad al país, creando asimismo una fuerte vinculación entre su clase dirigente y los centros financieros que sustentaban dicho orden. Tal oposición, por otra parte, resultaba exacerbada por los acontecimientos que conmovían el mundo, desde mediados de la década del 20, y a los que es preciso referirse para comprender los sucesos que aquí tenían lugar y los que sobrevendrían en adelante. La postguerra europea se vio acosada por una depresión económica en alza, que repercutía en la situación social. Ya que incidían en esta los bajos salarios y la desocupación, agravada por la presencia de numerosos excombatientes sin empleo y por la acción de agitadores, que procuraban por todos los medios expandir la revolución triunfante en Rusia. Ello daba lugar a huelgas violentas que, en tanto inspiradas por la Internacional Bolchevique, se oponían con análogo empeño al capitalismo económico y al sentimiento patriótico. Pero ocurría, asimismo, que el caos imperante daba lugar a una gran apetencia de orden. Y sucedía, además, que la aplicación del Tratado de Versalles humillaba a los países vencidos, acentuando en ellos un patriotismo ascendente. La necesidad de buscar remedio a las injusticias sociales, restableciendo a la vez el orden y dando cauce al sentimiento patriótico, dio origen a los movimientos nacionalistas, que hallaron en Europa un terreno abonado para que se desarrollaran velozmente, pues configuraban una intención de respuesta a los problemas que la aquejaban. Nacen así el fascismo en Italia, cuya figura máxima fue Benito Mussolini, y el nacionalsocialismo alemán, creado por Adolfo Hitler. Al mismo tiempo, aparecieron variantes de estas ideologías novedosas en España, con José Antonio Primo de Rivera, en Portugal, con Antonio de Oliveira Salazar, y en otros países del Viejo Mundo. Por cuanto la agitación marxista se fundaba en la lucha de clases y tenía por fundamento filosófico el materialismo dialéctico propuesto por los comunistas, el nacionalismo europeo levanta consignas que tienden a neutralizar ambos postulados. Al primero, opone el concepto de nación, que ha de aglutinar sin distingos a los estamentos sociales que componen cada una, en pos de su grandeza; al segundo, una idealización de la raza, las tradiciones épicas compartidas y el espíritu guerrero. Propone asimismo que el Estado, como expresión tangible de la nación,
sea la herramienta destinada a alcanzar las metas propuestas, desmesurando su competencia y entrando así en colisión frontal con los principios de la teoría liberal. Hitler incluye un ingrediente antisemita en su plataforma, soslayado en los hechos por Mussolini. En cuanto al totalitarismo estatal, explícitamente presente y con papel destacado en el nacionalsocialismo y en el fascismo, aparece algo atenuado en el falangismo de Primo de Rivera y en el corporativismo de Oliveira Salazar, empeñados en compatibilizar sus ideas con el catolicismo que profesan. El fermento de la irrupción ideológica que nos ocupa, está presente en las nuevas ideas de Uriburu y en la prédica de los nacionalistas argentinos, influidos también, de modo muy especial, por la lectura de autores franceses que, antes de estallar la Primera Guerra Mundial, promovían el patriotismo y exaltaban las virtudes guerreras para sacar a sus compatriotas de la postración, consiguiente al descalabro sufrido a manos de los prusianos en 1870. Con el único propósito de citar algunos nombres, en forma incompleta, cabe consignar que entre aquellos jóvenes de entonces, fundadores del nacionalismo local, se contaban dos hijos de Ibarguren, Carlos, H., y Federico, el ya mencionado Roberto de la Ferrere, Julio y Rodolfo Irazusta, Ernesto Palacio, Lizardo Cía, Alberto Ezcurra Medrano, Ramón Dolí, Eduardo Muñiz, Alberto Contreras, Alberto V. Tedín, Juan E. Garulla, José María Rosa, Mario Lasaga, Héctor Sáenz Quesada, Santiago Díaz Vieira. Todos ellos se interesan por reinterpretar el país y, en busca de su definición, estudian el pasado nacional, descubriendo en él la figura del restaurador, a la cual reivindican. Surgirá así el revisionismo histórico, que se apoyará en los escritos de Adolfo Sal Díaz, abrevará en los libros de Carlos Ibarguren y será origen de un pujante movimiento intelectual, a partir de la creación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. La oposición entre las grandes tendencias someramente descriptas nacionalistas y liberales, se hará patente al suscribir el gobierno de Justo el Acuerdo Roca-Runciman, de 1933. Por medio del mismo, se obtiene para la Argentina el trato brindado a los dominios británicos del Commonwealth, que le permitirá exportar carne a Inglaterra, aunque se trate de una cuota reducida y a precios tarifados. Pero la obtención de esta franquicia revela simultáneamente, en forma explícita, una situación subordinada que hiere el sentimiento nacionalista ya difundido a la sazón y provoca ásperas controversias. Entre ellas un famoso debate en el Senado, promovido por Lisandro de la Torre, que da pie a una investigación parlamentaria en torno al comercio de carnes. La comisión respectiva, que también integra de la Torre, establece la existencia de serias irregularidades por parte de los frigoríficos británicos y norteamericanos, que aquí operan monopólicamente, y alcanza tono de escándalo cuando se descubre que uno de ellos intenta embarcar subrepticiamente los libros de contabilidad que las acreditan. Interpelado el ministro de Agricultura, Duo, sobrevienen en el Congreso momentos de gran violencia. Duo y de la Torre se van a las manos. Enzo Bordaberry, senador por Santa Fe, acude en defensa de su comprovinciano Lisandro. Interviene un sujeto llamado Valdez Cora y mata de 3 balazos a Bordaberry. Aparentemente, el asesino era un guardaespaldas del ministro, pero este lo negó siempre y aquel no lo confesó. La primera intervención realizada por de la Torre tuvo lugar en septiembre de 1934 y la muerte de Bordaberry ocurrió en julio de 1935. También el escándalo rodea la llamada coordinación de los transportes, concluida por esa época, que beneficia a los concesionarios ingleses en perjuicio de los dueños de colectivos, un vehículo de pasajeros inventado en la Argentina. Lo mismo sucede con otra investigación, dispuesta por el Concejo Deliberante de la Capital Federal, a raíz de las numerosas protestas de usuarios contra la CHADE. Es esta una compañía española, que depende de un consorcio internacional, Sofina, y tiene la concesión del servicio eléctrico para la ciudad de Buenos Aires. Los resultados de la investigación son adversos a la CHADE, que a la sazón se ha transformado en CADE, pero el incidente concluye con un acuerdo que no la afecta y que despierta justificadas suspicacias. El 3 de julio de 1933 murió Hipólito Yrigoyen y su entierro fue una verdadera apoteosis. En octubre de 1934 se lleva a cabo en Buenos Aires el 32 Congreso Eucarístico Internacional. Como legado pontificio acude el cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado de la Santa Sede y futuro Papa Pío XII. En los jardines de Palermo, cubriendo el monumento de los españoles, se levanta una cruz colosal, de 35 metros de altura,
al pie de la cual se desarrollarán muchos de los actos previstos. El Congreso Eucarístico del 34 significó un hito en la vida espiritual argentina. Determinó, en efecto, el afloramiento súbito de un fervor que, hasta entonces, no se había revelado con esa magnitud y que dejaría profunda huella en el alma nacional. Sus momentos más trascendentes se vivieron con motivo de la comunión de hombres, celebrada en la noche del 11. Durante horas y horas, en plena calle, innumerables sacerdotes confesaron a miles de varones y, más tarde, les dieron la comunión hasta el amanecer, en los 4 altares dispuestos junto a la pirámide de Mayo. También resultó imponente la ceremonia de clausura, realizada bajo la lluvia y al amparo de aquella cruz enorme erigida en Palermo, calculándose que participó en ella 1 millón de personas. La manifestación de vitalidad religiosa que significó el Congreso Eucarístico ya había comenzado a registrarse en el plano cultural, reducida a la iniciativa de un grupo compuesto por hombres dotados con notables condiciones intelectuales y resueltos a profundizar los conocimientos que daban sustento a su condición de creyentes. Así aparecieron, en 1922, los cursos de cultura católica, cuyos promotores iniciales fueron Rafael Ayerza, Juan Antonio Bourdieu, Tomás de Casares, Faustino Legón, Samuel W. Medrano, Atilio del Oro Maini, Eduardo Saubidet Bilbao, Uriel O'Farrell y Octavio M. Pico Estrada. Tuvieron su primera sede en la calle Alsina 553. A esos nombres, con el paso del tiempo, se sumarían otros que alcanzarían resonancia: Santiago y José María de Estrada, César Pico, Juan Carlos Goyeneche, Mario Pinto, Ignacio Beanzoátegui, Máximo Etchecopar, Mario Amadeo, Héctor Llambías, Felipe Joffre, Fernando Cullen, Leopoldo Merachal, Juan Antonio Espotorno, Juan Antonio Ballester Peña, Osvaldo Dondo, Miguel Ángel Etcheverry Garay, Rafael Gijena Sánchez. Invitados por los cursos, visitaron el país Jacques Maritain, Tristán de Ataide y Garrigou Lagrange. Imprimieron y difundieron publicaciones sumamente valiosas, correspondiéndole papel fundamental en ese menester a Enrique Lagos. Asimismo, ocupa un lugar destacado en tales tareas de formación católica la revista Criterio, que dirige del Oro Maini y que cuenta entre sus redactores a varios de quienes aprenden o enseñan en los cursos de cultura católica. Y, dado que hemos hablado de los grupos nacionalistas que se consolidaban durante esta década y de las manifestaciones del pensamiento católico en el plano cultural, cabe citar también otra expresión de las inquietudes intelectuales del momento, correspondiente al campo político en este caso. Se trató de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, una agrupación juvenil, fundada a mediados de 1935, que se propuso devolver al radicalismo su sentido nacional y renovador, diluido por las malas prácticas de los comités partidarios. Aunque no pasará de ser un núcleo reducido, tendrá definida influencia ideológica, tal como ocurrió con los nacionalistas. Militarán en Forja Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Homero Mansi, Atilio García Mellid y Gabriel del Mazo, entre otros. Desde su instalación, el gobierno de Justo navega aguas en cuyas profundidades se agitan 2 conspiraciones, una nacionalista, que promueve con renuencia el coronel Juan Bautista Molina, y otra radical, cuyo instigador es el teniente coronel Atilio Cataneo. En definitiva, ninguna de ellas llegará a estallar. Se producen, en cambio, 2 movimientos de fuerza con alcances meramente locales e impulsados, curiosamente, por los conservadores. Uno de ellos derroca, el 21 de febrero de 1934, al gobernador de San Juan, Federico Cantouni, radical bloquista y partícipe de la Concordancia, que es herido gravemente al defender la sede de su gobierno atacada a tiros. La intervención federal subsiguiente dejará la situación en manos del Partido Demócrata Nacional, conservador. El otro tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, el 7 de febrero de 1935. Allí, elementos de acción vinculados con parlamentarios conservadores, ocupan el despacho del gobernador Federico Martínez de Hoz, en La Plata. Pide la intervención federal y, mientras tanto, la legislatura le acepta una renuncia que no ha presentado. Repuesto en el cargo, se le amenaza con un juicio político y con otro ataque de los malevos comiteriles. Las causas del problema radican en que Martínez de Hoz está resuelto a que las elecciones que se realicen en la provincia sean limpias, mientras el partido prefiere asegurar su resultado mediante las maniobras que sean precisas para ello. Justo envía finalmente la intervención, pedida en un primer momento por don Federico,
concluyendo así el episodio. Paraguay y Bolivia sostienen una contienda sangrienta desde junio de 1932, conocida como Guerra del Chaco Boreal o, más escuetamente, como Guerra del Chaco, donde disputan la posesión de esa zona limítrofe. La Argentina asume el papel de mediadora y su canciller, Carlos Saavedra Lamas, logra poner fin a la lucha, recibiendo a raíz de su gestión el Premio Nobel de la Paz. El 24 de junio de 1935 muere Carlos Gardel el Zorzal criollo, en un accidente ocurrido en el aeropuerto de Medellín, Colombia, al despegar el avión en que viajaba, sobreviviendo solo uno de sus guitarristas, Aguilar. Fue el más grande cantor popular del Río de la Plata, aunque hubiera nacido en Francia. Durante el transcurso de 1936 se inaugura el Obelisco, en Buenos Aires. Y, en Berlín, el equipo argentino de polo se consagra campeón olímpico. Justo tiene al general Manuel Rodríguez como candidato para sucederlo en la presidencia. Pero este muere a comienzos de 1936. Puesto a buscar otro, se inclina por el doctor Roberto M. Ortiz, su ministro de Hacienda a la sazón. Ortiz es radical galarita, ha formado parte del gabinete de Alvear, al igual que Justo, y es abogado de los ferrocarriles británicos. La designación del candidato a vicepresidente queda librada a los partidos de la concordancia que, luego de diversas alternativas, Justo influye en favor de Miguel Ángel Cárcano, mientras el Partido Demócrata trata de imponer a Robustiano Patrón Costas, optan por el doctor Ramón S. Castillo, conservador. Los radicales opuestos a la concordancia proclaman la fórmula Marcelo T. de Alvear Enrique Mosca. El 5 de septiembre de 1937 tienen lugar las elecciones y Ortiz Castionce obtienen 1.100.000 votos contra 815.000 de Alvear Mosca. Aunque parece que hubo fraude en muchos distritos, los resultados fueron los que se esperaban y las protestas de los vencidos no tuvieron mayor eco. Acompañan a Ortiz los siguientes ministros: Diógenes Taboada, Interior; José María Cantilo, Relaciones Exteriores; Pedro Groppo, Hacienda; Jorge Eduardo Coll, Justicia e Instrucción Pública; José Padilla, Agricultura; Manuel R. Alvarado, Obras Públicas; General Carlos de Márquez, Guerra; y Contralmirante León Scaso, Marina. Tres circunstancias incidirían decisivamente en el gobierno de Ortiz, que no completaría su periodo presidencial: la salud del presidente, la situación internacional y un negociado de tierras, recordado como el escándalo del Palomar. ¿Por qué ocurrió que Ortiz estaba enfermo al asumir el cargo, padeciendo una diabetes cada vez menos controlable? Enterado Justo oportunamente de eso, quiso volver atrás en su propósito de llevarlo a la presidencia del país. Pero, una vez lanzada su candidatura, no le fue posible retroceder. El mal que sufría Ortiz se manifestó pronto en una paulatina pérdida de la vista, que llegó a dejarlo finalmente ciego, si bien tal extremo se mantuvo durante cierto tiempo en estricta reserva. Al asumir las nuevas autoridades, en febrero de 1938, estaba aún en pleno desarrollo la Guerra Civil Española. Instalada la República en España, después de marchar al exilio el rey Alfonso XIII, tomó el gobierno un sesgo izquierdista, masónico y anticatólico, produciéndose al poco tiempo la quema de iglesias y conventos por turbas que las fuerzas de seguridad no se propusieron reprimir. Pese a sobrevenir luego un triunfo electoral de las derechas, no pasó mucho tiempo antes que otras elecciones determinaran el acceso al poder de un frente popular, dentro del cual los comunistas desempeñaron el papel preponderante. Se cometieron abusos de todo tipo, acentuándose la persecución religiosa y siendo también hostigados todos cuantos no compartieran la ideología impulsada desde el gobierno. Con ese marco nace la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera. A mediados de 1936, el legislador monárquico José Calvo Sotelo pronuncia un enérgico discurso en el Parlamento, fustigando la situación imperante. La diputada comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria, anuncia que el orador ha hablado por última vez. Y así fue. Esa noche, guardias de asalto uniformados sacaron de su casa a Calvo Sotelo y lo asesinaron de un balazo. El 18 de julio de aquel año, las tropas españolas destacadas en Marruecos se sublevan, al mando del general Francisco Franco. El otro jefe revolucionario es el general Sanjuijo, que muere en un accidente de aviación al volver de su exilio en Portugal, quedando Franco como cabeza única e indiscutida del movimiento. Varias guarniciones con base en España continental se unen al alzamiento, iniciándose una de las guerras más enconadas que se recuerden,
en la cual los bandos enfrentados sustentan principios de claridad meridiana y diametralmente opuestos. La Unión Soviética, como así también Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México y Checoslovaquia, apoyan decididamente a los rojos según se los llamaba, quienes reciben asimismo ayuda de las brigadas internacionales, formadas por combatientes de diversas nacionalidades, comunistas todos ellos. Alemania, Italia y Portugal auxilian a los nacionales con pertrechos y algunas tropas, ya que interviene en la contienda un cuerpo de voluntarios italianos. Al momento de asumir Ortiz, las acciones se inclinan en favor de Franco, quien cuenta con un ejército disciplinado, mientras que a las fuerzas regulares republicanas se han sumado gran cantidad de milicianos, que se baten con denuedo pero anárquicamente, cometiendo atrocidades a su paso. En Buenos Aires, el enfrentamiento que desgarra España divide las opiniones y la Avenida de Mayo es testigo de las trifulcas que allí sostienen los partidarios de rojos y nacionales. Pero sucede también que la guerra española está inscripta en la expectativa de otra guerra, que involucrará nuevamente al mundo entero. Hitler manda en Alemania, llevado al poder por el voto plebiscitario de sus compatriotas. Mussolini lo ha alcanzado en Italia, luego de realizar su multitudinaria marcha sobre Roma. Neville Chamberlain es primer ministro inglés y Paul Daladier premier en Francia. La presidencia de los Estados Unidos la ocupa Franklin Delano Roosevelt, quien ha sacado a su país de una grave crisis económica, aplicando la política fuertemente dirigista conocida como New Deal. En la Unión Soviética gobierna José Stalin, un georgiano que dilata su imperio fundado en la doctrina marxista actualizada por Lenin y que se vale del terror para imponerla. La Alemania nazi tiene entre sus objetivos exaltar la raza germana y reconstruir una unidad nacional que incluya los territorios poblados por gente de esa raza. En virtud de ello ha realizado el Anschluss, unión con Austria, apoderándose luego de la zona de los Sudetes, habitada por teutones y adjudicada a Checoslovaquia en el reparto efectuado al concluir la Primera Guerra Mundial. Aunque el hecho causa alarma, esta decrece cuando se firma en Múnich un tratado entre Hitler, Chamberlain y Daladier, que parece conjurar la posibilidad de nuevas anexiones. No ocurre así, sin embargo, pues Alemania ocupa el resto de Checoslovaquia. Mussolini, que por su parte propone a los italianos reedificar un imperio que prolongue las glorias del romano, ha invadido Etiopía y más tarde atacará Albania. El choque entre Alemania y la Unión Soviética parece inevitable, dado que ambas se encuentran en las antípodas ideológicas y tienen en Europa central áreas de influencia superpuestas, cuando, ante la sorpresa general, formalizan entre ellas un pacto de no agresión, que suscriben sus cancilleres von Ribbentrop y Molotov. El mismo deja a Polonia expuesta al siguiente avance de Alemania, que reivindica partes de su extensión, en especial el sector llamado Corredor de Danzig. Apercibidas del riesgo, Inglaterra y Francia arman a Polonia. Se sobreentiende que el traspaso de sus fronteras por las divisiones del Tercer Reich, forjado por Hitler, significará la guerra también para ingleses y franceses. En previsión de los acontecimientos que se avecinan, Estados Unidos procura alinear tras de sí a los países americanos. Tal propósito, cuyo objetivo final consiste en que esos países actúen de consuno con la Unión en caso de guerra, se basa en un panamericanismo cuyas líneas se han trazado en Washington y que allí se denomina política del buen vecino o de buena vecindad. Para cimentarla, se llevan a cabo varias conferencias internacionales, en Buenos Aires, 1936, en Lima, 1938, y en Panamá, 1939. En la de Buenos Aires, representa a la Argentina el canciller Saavedra Lamas y a los EU el secretario de Estado Cordell Hull. En la de Lima, nuestro representante es el ministro de Relaciones Exteriores, José María Cantiló, mientras el mismo Cordell Hull actúa por los yanquis. A Panamá van Leopoldo Meló, enviado por Cantilo, y el diplomático Samar Wells, por Hull. Expresada de distintas maneras a lo largo de tales conferencias, se pone de manifiesto una divergencia fundamental entre los Estados Unidos y la Argentina, mientras aquellos intentan por todos los medios obtener una aprobación unánime de documentos que anuden la suerte de los países americanos a la suya, los argentinos defienden con uñas y dientes la facultad de resolver conforme a sus propios intereses y conveniencia, manteniéndose neutrales llegado el caso. Nuestro país es líder en esta posición independiente que ya ha sostenido cuando la Primera Guerra Mundial, mientras que Brasil secunda decididamente a Washington, por medio de la actuación de su canciller Osvaldo Arana. Se acentuaron a partir de entonces los desencuentros entre la Argentina y los Estados Unidos, que reaparecerán pese al correr del tiempo,
otorgando un carácter peculiar a sus relaciones. Luego de liberado el Alcázar de Toledo, heroicamente defendido de sus sitiadores rojos por el coronel Moscardó, de concluida en favor de los nacionales la enconada batalla del Ebro y de ser coronada con éxito la ofensiva en Cataluña, las fuerzas de Franco ocuparon Madrid durante marzo de 1939, finalizando así la Guerra de España. El 1 de septiembre de ese año, los alemanes cruzaron la frontera polaca. 2 días después tuvo formal comienzo la Segunda Guerra Mundial. El 4 de aquel mismo mes, la Argentina se declaraba neutral en el conflicto. Pronto el Río de la Plata sería testigo de las acciones bélicas. En diciembre del 39, el acorazado de bolsillo alemán Graf Spee combate contra 3 buques ingleses, en las proximidades de Punta del Este. Averiado, busca refugio en el puerto de Montevideo, ya que su comandante capitán Hans Langsdorff confía en efectuar allí las reparaciones necesarias y adquirir suministros, pues el Uruguay también se ha declarado neutral en la guerra. Sin embargo, Langsdorff no logra aprovisionarse ni obtiene suministros ni permiso para reparar la nave. Fuera del puerto, en aguas jurisdiccionales uruguayas, lo esperan los buques británicos. De modo que, imposibilitado para proseguir la batalla, pone a salvo la tripulación y hunde su barco. Una vez en Buenos Aires, confinado en el hotel de inmigrantes con los suyos, el comandante alemán se pega un tiro. La muerte del marino conmueve a los porteños y un acompañamiento numeroso sigue el ataúd de Langsdorff, cubierto por la bandera de guerra germana. Con motivo de una denuncia del senador Benjamín Villafañe, la Cámara a que pertenece forma una comisión investigadora, presidida por el legislador socialista Alfredo Palacios e integrada por el mendocino Gilberto Suárez Lago, conservador, y el riojano Héctor González Iramain, también conservador, ex socialista independiente. El caso a investigar consiste en una compra de terrenos, realizada por el Ministerio de Guerra para ampliar el colegio militar, en el Palomar. Y las conclusiones de la investigación son terminantes. Se trata de un negociado que involucra al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, conservador, y a 3 diputados radicales, 1 irigoyenista y 2 antipersonalistas, amén de mucha más gente que ha actuado valiéndose de personeros y cuya identidad en definitiva no se establecerá. La responsabilidad alcanza al presidente Ortiz y al ministro Márquez, si bien todo indica que ninguno de ellos se ha beneficiado personalmente con la maniobra. Consistió esta en pagar $1,1 el metro de tierra, ofrecida por sus dueños a $1 y tasado en $0,19 por la Dirección Nacional de Ingenieros. Para peor, la adquisición no habría sido necesaria pues, concretada la misma, los terrenos fueron alquilados a terceros y en ellos se instaló un tambo. A raíz de este asunto, el presidente Ortiz, que estaba en uso de licencia por razones de salud, presentó su renuncia, naufragaría el predicamento militar del ministro Márquez, a quien los periódicos nacionalistas comenzaron a llamar Palomárquez, y se suicidaría un diputado. La renuncia de Ortiz fue rechazada, pero 7 de sus ministros dimitieron para facilitar la gestión del vicepresidente Castillo, a cargo de la primera magistratura. Como éste dispone de un poder precario, debe realizar múltiples equilibrios para formar su nuevo gabinete, que queda integrado así: Miguel Culaciati, Interior, Julio Roca, Relaciones Exteriores, Federico Pinedo, Hacienda, Guillermo Roud, Justicia e Instrucción Pública, Salvador Oría, Obras Públicas, Daniel Amadeo y Videla, Agricultura, General Carlos de Márquez, Guerra, y Almirante Mario Fincati, Marina. Márquez sobrevive en su ministerio, para evitar que las salpicaduras del escándalo de El Palomar alcancen al ejército, pero sus días están contados. Ortiz ya no reasumiría el mando, al que renunciaría recién en junio de 1942, para morir al mes siguiente. De manera que, con la reorganización de su gabinete en septiembre del 40, Castillo pasa a desempeñar efectivamente la presidencia de la nación, que asumiera de modo formal en julio de ese año. Ramón S. Castillo, nacido en Catamarca el 20 de noviembre de 1873, era un criollo viejo, con larga actuación docente y tribunalicia, especializado en derecho comercial. Afiliado al Partido Conservador, había sido ministro, interventor en Tucumán y senador nacional. Tiene maneras suaves y habla sin levantar el tono pero, a la vez, posee un carácter férreo, que ha puesto al servicio de su patriotismo tradicional y práctico. Ocupa el sillón presidencial mientras la Segunda Guerra crepita en el mundo, lo cual conferirá a su gestión un matiz destacado,
ya que sostendrá contra viento y marea la neutralidad argentina en el conflicto. Y ello no habría de ser fácil tarea, dados los vientos que corren al iniciar su gobierno. Los argentinos, en efecto, están divididos en bandos inconciliables, nazis y cipayos. Ambos apelativos, de uso extendido y casi inexcusable en la época, definían a germanófilos y aliadófilos por entonces, resultando elocuentes, a la vez que desmesurados. Pues ocurre que los partidarios del eje, Roma-Berlín, no son nazis en su mayoría, ni quienes adhieren a los aliados pueden ser tildados indiscriminadamente como cipayos. A aquellos les resultan en todo caso indiferentes los postulados de la doctrina nacionalsocialista, tendientes a exaltar la raza y las tradiciones germánicas, y estos, por su parte, no es de suponer que hubieran combatido en las filas del ejército británico contra su país, como los soldados hindúes aludidos en el mote que se les endilga. Pero, tal como suele ocurrir frecuentemente, las simplificaciones hacen camino, por reducir los problemas a términos elementales, mientras operan para tornar irreductibles las dicotomías que con frecuencia establecen. Los grandes diarios se inclinan fervorosamente por los aliados, el ejército, admirador de la escuela militar prusiana, por los alemanes. En los partidos políticos predominan los aliadófilos de manera abrumadora, con alguna excepción entre los radicales ajenos a la concordancia y en el caso del gobernador conservador de Buenos Aires, Manuel Fresco. También con excepciones aisladas, los nacionalistas son mayoritariamente germanófilos. La situación de los comunistas resulta curiosa, absolutamente opuestos, por razones ideológicas, a los que genéricamente llama fascistas, cambiaron de actitud en redondo al firmarse el tratado Molotov-Ribbentrop, para retomarla luego, exacerbada, cuando ese pacto fue roto por la ofensiva alemana en Rusia, que llevaría las tropas de Hitler hasta Moscú. Inglaterra, con su pragmatismo proverbial, no se opone a la neutralidad argentina, que le facilita el abastecimiento de alimentos para sus soldados. Los Estados Unidos, por el contrario, bregarán para que nuestro país la abandone, consecuentes con su política del buen vecino. Y acontece que Inglaterra está muy lejos y, además, aislada por el bloqueo germano. Washington, en cambio, se encuentra en condiciones de hacer sentir su influencia vigorosamente. A partir de enero de 1941, los Estados Unidos facilitan armamento a los países americanos que hayan dado muestras de conducirse como buenos vecinos. Entre ellos no se cuenta la Argentina, que necesita armas, para mantener una situación de equilibrio con aquellos. A fin de adquirirlas, parte hacia Norteamérica una misión militar, que fracasa. Dado que tampoco se podrán comprar en Europa, pues las naciones beligerantes utilizan cuantas elaboran, se terminará por producirlas aquí. Ese es el origen de fabricaciones militares y de la industria siderúrgica que abastecerá sus plantas, impulsada de modo ejemplar por el coronel Manuel Savio, luego general. Aunque justo que es aliadófilo y aspira a una segunda presidencia mantiene predicamento entre sus camaradas, este merma rápidamente en beneficio de la corriente nacionalista del ejército, que se aglutina en un nucleamiento llamado GOU. Tales siglas tendrán sucesivamente significados diferentes: Grupo de Oficiales Unidos, Grupo de Organización y Unificación, Grupo Obra de Unificación. El GOU actúa en secreto, a la manera de una logia política, formando parte de ella inicialmente oficiales de graduación intermedia, en especial tenientes coroneles. Con los ascensos de sus integrantes y el ingreso de nuevos adherentes, su espectro cubrirá una gama mucho más amplia. Entre los primeros miembros del grupo, cuyos nombres alcanzarán resonancia, se cuentan, los coroneles Juan Domingo Perón y Emilio Ramírez, los tenientes coroneles Domingo Amercante, Julio Lagos, Agustín de la Vega, Héctor Ladvocat y Enrique González, los mayores León Justo Bengoa y Mario Villagrán, los capitanes Francisco Filippi y Eduardo Arias Duval. El GOU es partidario de sostener la neutralidad, defendiendo celosamente la soberanía nacional. Se opone por ende al alineamiento con los Estados Unidos. Sus asociados son mayoritariamente germanófilos y has estudiado las ideas políticas propuestas por los movimientos nacionalistas, triunfantes en Europa. Perón, concretamente, siguió desde una posición privilegiada la acción de esos movimientos, ya que ha sido becario y observador en Italia, Alemania, Francia ocupada y España. Y, si bien creen en la necesidad de cambiar los procedimientos políticos aquí vigentes, heredando en ese sentido la actitud opositora del radicalismo respecto al régimen,
procuran en primer lugar otorgar cohesión al ejército y acentuar entre sus camaradas una vocación protagónica en la vida nacional. El general Tonazzi ha reemplazado a Márquez en el Ministerio de Guerra, por su gestión de Justo. Y el doctor Enrique Ruiz Guiñazú, diplomático de carrera, ocupa el lugar de Roca, en Relaciones Exteriores. Dos revoluciones nacionalistas se urden durante el gobierno de Castillo, aquella que prosigue organizando el general Molina y otra que prepara el general Benjamín Menéndez. Ninguna de ellas llegará a producirse. Desde junio de 1941 funciona una comisión de actividades antiargentinas, creada en el Congreso por iniciativa del diputado radical Raúl Damant Taborda, yerno de Natalio Botana, que es dueño del vespertino Crítica, un diario sensacionalista sospechado de valerse del Cianteillo. La figura destacada de esta comisión es el también diputado radical Silvano Santander, que ha tenido militancia comunista, consistiendo el cometido del organismo en descubrir los manejos nazis aquí. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan sin aviso previo la base norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái, hundiendo sus aviones numerosos buques de guerra surtos allí. Estados Unidos entra en guerra con Japón y, el 12 del mismo mes, la declara a Alemania e Italia. Poco después, 15 de enero de 1942, convoca a una conferencia de cancilleres en Río de Janeiro. Acude a ella Cordell Hull, por la Argentina, Ruiz Guiñazú. A raíz de la beligerancia asumida por los Estados Unidos, es mucho más fuerte la presión que ejercen para obtener que los gobiernos americanos cooperen con ellos, solidariamente y sin excepciones. Ruiz Guiñazú está instruido para que mantenga la capacidad de decisión autónoma de su país, entablando con Cordell Hull una puja que involucra a las demás delegaciones. Y logra, finalmente, que el compromiso que éste deseaba lograr, respecto a una ruptura general de relaciones con el eje, no pase de ser una recomendación. El embajador de la Unión en Buenos Aires, no ceja en su propósito de embarcar coactivamente a Castillo en el bando aliado. Con motivo de una denuncia suya sobre espionaje nazi en la Argentina, fórmase un tribunal militar encargado de investigar el tema. Para presidirlo se soslaya al ministro Tonazzi, que no cuenta con mayor influencia en el ejército, y Tonazzi renuncia. Lo reemplaza el general Pedro Pablo Ramírez, quien habrá de apoyarse en los hombres del GOU. A principios de 1943, se aproximaban las elecciones presidenciales, de las que surgiría el sucesor de Castillo. Justo era el candidato indudable para triunfar en ellas, sustentado por una coalición de partidos similar a la Concordancia y bien mirado por los Estados Unidos. Sus posibilidades crecían, además, pues el curso de la guerra favorecía ya a los aliados, después de intervenir en ella Norteamérica. Pero, el 11 de enero de aquel año, Justo murió repentinamente. Su lugar, como candidato a presidente de la República, lo ocupó Robustiano Patrón Costas, un conservador salteño con largo arraigo en su provincia y peso fuera de allí, titular de un emporio tabacalero. Será candidato a vice Manuel de Iriondo, santafesino radicado en Buenos Aires y radical galarita, ahora unionista. La candidatura de Patrón Costas disgustó a los militares. También a los radicales irigoyenistas, ahora intransigentes. El comando de la Alianza Libertadora Nacionalista, fundada recientemente, convoca a una concentración que bautiza como Marcha de la Soberanía y que reúne multitudes. La novela agrupación había nacido con el nombre de Alianza de la Juventud Nacionalista modificado luego, siendo su jefe Juan Queraltó y contándose entre sus dirigentes Hernán Seeber, Héctor Bernaudó, Bonifacio Lastra, Miguel Bosch y Samuel Gradín. El 4 de junio de 1943 detona una revolución, que cancelará el calendario electoral y a partir de la cual se producirán grandes cambios en la Argentina. A Armar, embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, ejerce presiones sobre Castillo para lograr que éste deje de lado su política neutralista y rompa relaciones con el eje. Pero Castillo no cede. En pos de una respuesta afirmativa, a Armar acude una vez más a la Casa Rosada. Ante otra negativa, pregunta, ¿es su última palabra, señor presidente? Y replica Castillo, no, señor embajador, es mi única palabra.